Había una hora en la Galilea del siglo I que no pertenecía del todo al día ni del todo a la noche. Una hora en que la luz se volvía espesa y dorada sobre las colinas que rodeaban el lago de Genesaret. Y el aire, que durante las horas centrales había pesado como una manta de lana sobre los hombros de los campesinos, comenzaba por fin a aflojarse, a soltar su calor, a dejarse atravesar por una brisa que venía del agua y que traía consigo el olor a pescado fresco, a barcas mojadas, a juncos y a la tierra húmeda de las orillas. Era la hora en que las mujeres encendían los pequeños hornos de barro en los patios de las casas, y el humo se elevaba recto y lento en el aire quieto del atardecer, y el olor del pan cociéndose se mezclaba con el de la leña de olivo y con el aroma terroso y vegetal de las lentejas que habían estado hirviendo suavemente desde la media tarde en una olla de cerámica oscurecida por el uso de muchas manos y de muchos años. Esa escena, repetida cada atardecer en cada aldea de Galilea, en cada caserío de Judea, en cada pequeño asentamiento de las colinas de Samaria, era el centro silencioso de la vida cotidiana en la tierra donde Jesús de Nazaret nació, creció, predicó y murió. Un centro que los evangelios mencionan con frecuencia, pero rara vez describen en detalle, porque para quienes escribieron esos textos, la comida y la ropa eran tan familiares, tan evidentes, tan inevitablemente presentes en cada momento de la vida, que no parecía necesario explicarlas. Eran el aire que se respiraba, el suelo que se pisaba, la textura misma de lo cotidiano. Y, sin embargo, para comprender verdaderamente el mundo en que se movían aquellas personas, las palabras que pronunciaban, las parábolas que escuchaban, los gestos que hacían en la mesa y en el camino, es necesario detenerse en esos detalles que los textos dan por sentados. Abrir esas puertas que los evangelios dejan apenas entornadas y asomarse al interior de una casa del siglo I para ver qué había en la mesa y qué colgaba de los cuerpos de quienes se sentaban a comer. La Palestina del siglo I era una provincia del Imperio Romano, gobernada, en la época de Jesús, por una combinación de autoridades locales y funcionarios imperiales, cuyas relaciones eran complicadas y a menudo tensas. Herodes el Grande había muerto en el año 4 antes de nuestra era, poco después del nacimiento de Jesús, según la cronología más aceptada por los historiadores, y su reino había sido dividido entre sus hijos. Arquelao recibió Judea y Samaria, Herodes Antipas gobernó Galilea y Perea, y Filipo se quedó con los territorios del noreste. Arquelao resultó ser un gobernante tan incompetente y brutal que Roma lo depuso en el año 6 de nuestra era y convirtió Judea en una provincia administrada directamente por prefectos romanos, el quinto de los cuales sería Poncio Pilato, que ocupó el cargo entre los años 26 y 36. Galilea, sin embargo, permaneció bajo el gobierno de Herodes Antipas durante toda la vida pública de Jesús. Y fue en ese territorio, entre las colinas verdes del norte y las aguas tranquilas del lago, donde se desarrolló la mayor parte de la historia que los evangelios narran. La tierra de Galilea era fértil de una manera que el sur de Judea, más seco y más rocoso, no podía igualar. El historiador judío Flavio Josefo, que gobernó Galilea brevemente durante la gran revuelta del año 66, la describió como una región de suelo rico y generoso, cubierta de árboles de toda clase, donde la abundancia del terreno invitaba al cultivo incluso a los menos inclinados a la agricultura. Las lluvias del invierno, entre noviembre y marzo, empapaban la tierra y llenaban los manantiales y los arroyos que alimentaban los campos durante los meses de primavera, cuando el trigo y la cebada crecían en las llanuras bajas y los olivos florecían en las laderas de las colinas, con una discreción que contrastaba con la importancia enorme que sus frutos tendrían para la vida de toda la región.
El olivo era, en muchos sentidos, el árbol sagrado de aquella tierra. No porque recibiera culto, que la fe de Israel prohibía toda forma de adoración a la naturaleza, sino porque de él dependían tantos aspectos de la vida cotidiana que resultaba casi imposible concebir la existencia sin su presencia. El aceite de oliva era la grasa principal para cocinar, el combustible de las lámparas que iluminaban las casas por la noche, el ingrediente base de los ungüentos medicinales y los perfumes, y una de las mercancías más importantes en el comercio local y regional. Un hogar sin aceite de oliva era un hogar en la oscuridad, tanto literal como metafóricamente, y la parábola de las 10 vírgenes que Jesús contó, 5 prudentes que llevaron aceite extra para sus lámparas y 5 insensatas que no lo hicieron, habría resonado con una inmediatez práctica en los oídos de cualquier familia galileana que conociera la ansiedad de ver cómo el nivel del aceite bajaba en la tinaja y preguntarse si alcanzaría hasta la próxima cosecha. La cosecha de la aceituna tenía lugar entre octubre y noviembre, cuando los frutos habían madurado lo suficiente como para ser recogidos a mano o golpeando las ramas con varas largas, un método que el libro del Deuteronomio ya mencionaba cuando instruía a los israelitas a no repasar las ramas después de la primera recogida, sino a dejar lo que quedara para el extranjero, el huérfano y la viuda. Los frutos caían sobre mantas extendidas bajo los árboles y eran transportados a los lagares de aceite, que podían ser simples piedras ahuecadas donde se prensaban las aceitunas a mano, o instalaciones más elaboradas con prensas de viga y contrapeso que podían procesar grandes cantidades de fruto. El nombre de Getsemaní, el huerto donde Jesús oró la noche antes de su arresto, significa literalmente prensa de aceite en arameo, lo cual indica que aquel lugar en la ladera del Monte de los Olivos era, antes de ser un escenario de agonía espiritual, un lugar de trabajo agrícola donde se extraía el aceite que alimentaba y alumbraba a los habitantes de Jerusalén. El sonido de una prensa de aceite trabajando era un sonido grave y lento, un crujido profundo de madera y piedra que se oía desde lejos en el silencio del campo, acompañado por el goteo denso y regular del aceite cayendo en las vasijas de recogida. Un sonido líquido y pesado que era al mismo tiempo el sonido de la prosperidad, de la provisión asegurada, del invierno que podría enfrentarse con la tranquilidad de saber que había suficiente aceite almacenado en las tinajas del sótano para cocinar, para alumbrar, para curar y para ungir. Junto al aceite de oliva, los otros 2 pilares de la dieta en tiempos de Jesús eran el pan y el vino, los 3 productos que los estudiosos de la antigüedad llaman la tríada mediterránea, porque formaban la base alimentaria de todas las civilizaciones que se desarrollaron en torno a las costas del Mediterráneo, desde España hasta Siria, desde el norte de África hasta las islas griegas. Esa tríada no era una abstracción académica, era la realidad diaria de lo que había en la mesa de una familia campesina de Galilea, lo que se comía cuando no había nada más, lo que nunca podía faltar sin que la vida misma se viera amenazada. El pan era, de los 3, el más fundamental. La palabra hebrea para pan, lechem, se usaba a menudo como sinónimo de comida en general, de la misma manera en que la expresión ganarse el pan ha sobrevivido en muchas lenguas modernas como sinónimo de ganarse la vida. El pan que se comía en la Palestina del siglo I era muy diferente del que se encuentra hoy en las panaderías occidentales. Era un pan plano, sin levadura en muchos casos, o con una levadura rudimentaria, obtenida de la masa fermentada, que se guardaba de una hornada a la siguiente, cocido en hornos de barro, llamados tanur, que se calentaban con leña o con estiércol seco de vaca o de cabra, y un combustible que puede parecer desagradable desde la sensibilidad moderna, pero que era perfectamente común y eficaz, en una sociedad donde la madera no siempre abundaba, y donde nada que pudiera arder se desperdiciaba. El trigo era el cereal preferido para hacer pan,
pero su cultivo requería tierras más fértiles y más agua que la cebada, lo cual hacía que el pan de trigo fuera un producto relativamente más costoso y, por tanto, más frecuente en las mesas de las familias con recursos que en las de los más pobres. La cebada, más resistente y menos exigente, era el cereal de los campesinos humildes, de los jornaleros, de los que vivían al margen de la economía agraria. Cuando el Evangelio de Juan narra la multiplicación de los panes, el niño que ofrece su comida tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Un detalle que no es casual. Los panes de cebada identifican a ese niño como perteneciente a la clase más modesta. Y el hecho de que Jesús elija precisamente esa ofrenda humilde como materia prima para el milagro habría sido percibido por los oyentes originales como un gesto de una significación social profunda. La molienda del grano era una de las tareas domésticas más constantes y más agotadoras. Se realizaba cada mañana, generalmente por las mujeres de la casa, utilizando un molino de mano compuesto por 2 piedras circulares, la inferior fija y la superior giratoria, entre las cuales se vertía el grano que se iba convirtiendo en harina a medida que la piedra superior giraba impulsada por el esfuerzo del brazo. El sonido del molino, ese rumor constante y rítmico de piedra contra piedra, era uno de los sonidos más característicos de la vida aldeana, tan asociado con la normalidad y la continuidad de la existencia que el profeta Jeremías, cuando quiso describir la desolación absoluta que caería sobre Judá, dijo que Dios haría cesar el sonido del molino y la luz de la lámpara, 2 presencias tan fundamentales que su ausencia equivalía al fin mismo de la vida. Jesús mismo usó esa imagen cuando habló del final de los tiempos. 2 mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. La escena que evocaba era inmediatamente reconocible para cualquier oyente. 2 mujeres sentadas frente a frente, cada una sujetando un lado de la piedra giratoria del molino, moviéndola juntas con un ritmo coordinado, mientras hablaban en voz baja o cantaban para aliviar la monotonía del trabajo, el grano cayendo entre las piedras y la harina acumulándose en el borde, y la mañana avanzando lentamente hacia la hora en que el pan estaría listo para ser comido. El fuego del horno de barro, el tanur, ardía con una llama baja y constante que calentaba las paredes internas hasta que estaban lo suficientemente calientes como para cocer el pan. La masa se aplastaba con las manos hasta formar un disco delgado que se pegaba a la pared interior del horno, donde se cocía en cuestión de minutos, hinchándose ligeramente y adquiriendo un color dorado con manchas oscuras donde la masa había estado en contacto más directo con la superficie caliente. El olor del pan recién hecho, ese olor que es quizá el más universal de todos los olores domésticos, llenaba el patio de la casa y se extendía por las calles estrechas de la aldea, mezclándose con el humo de los otros hornos, con el polvo del camino, con el balido de las cabras y con las voces de los niños que jugaban en los espacios abiertos entre las casas de piedra y barro. Más allá de la tríada mediterránea, la dieta del siglo I en Palestina incluía una variedad de alimentos que dependían de la estación, de la región y de la posición económica de cada familia. Las legumbres, especialmente las lentejas y los garbanzos, eran una fuente esencial de proteínas para la mayoría de la población, que no podía permitirse comer carne de manera regular. Las lentejas se cocinaban en guisos espesos y sustanciosos, a veces con cebolla y ajo, a veces con hierbas aromáticas como el comino y el cilantro, a veces simplemente con agua y sal, dependiendo de lo que hubiera disponible. Pues el guiso de lentejas tiene una presencia bíblica antigua y memorable. Fue un plato de lentejas lo que Jacob preparó y por lo que Esaú vendió su primogenitura. Un episodio del Génesis que habla tanto de la importancia de las lentejas en la dieta cotidiana como de la tentación que un plato caliente y aromático podía representar para un hombre hambriento
después de una larga jornada en el campo. Las frutas y las verduras complementaban la dieta según la estación. Los higos, frescos en verano y secos el resto del año, eran una fuente importante de energía y de dulzura en una dieta que no conocía el azúcar refinado. Las uvas se comían frescas durante la vendimia de septiembre y octubre. Se secaban para obtener pasas que podían conservarse durante meses, y se prensaban para obtener el vino que acompañaba las comidas y que tenía un papel central en las celebraciones religiosas y sociales. Los dátiles, cultivados sobre todo en las zonas más cálidas del Valle del Jordán y de la región de Jericó, proporcionaban una miel natural, el devash bíblico, que se utilizaba como endulzante y que algunos investigadores creen que es la miel mencionada en la famosa descripción de la tierra prometida como tierra que emana leche y miel, aunque otros sostienen que se refería a la miel de abeja silvestre. Las granadas, las almendras, los pistachos, las nueces, los pepinos, los puerros, las cebollas y los ajos completaban un repertorio alimentario que, si bien limitado en comparación con la abundancia del mundo moderno, proporcionaba una nutrición razonablemente equilibrada cuando las cosechas eran buenas y las circunstancias políticas y económicas permitían que los campesinos conservaran una parte suficiente de lo que producían después de pagar los impuestos al templo, los diezmos, los tributos a las autoridades romanas y los arrendamientos a los terratenientes. Una carga fiscal que, según los cálculos de algunos historiadores, podía alcanzar entre el 40 y el 60% de la producción total de un agricultor, dejando a muchas familias en una situación de subsistencia precaria, donde cualquier mala cosecha, cualquier enfermedad, cualquier acontecimiento imprevisto, podía significar la diferencia entre comer y pasar hambre. La luz se apagaba lentamente sobre las colinas de Galilea y con ella se apagaban también los sonidos del día. El último martilleo del carpintero, el último golpe del azadón en la tierra, la última llamada de la madre al hijo que jugaba demasiado lejos de casa. La oscuridad llegaba con una totalidad que el mundo moderno, acostumbrado a la iluminación eléctrica permanente, difícilmente puede concebir. Solo la llama pequeña y temblorosa de la lámpara de aceite, alimentada con una mecha de lino empapada en aceite de oliva, ofrecía un círculo de luz amarillenta y cálida en medio de la negrura. Las familias se reunían en torno a esa luz, se sentaban en el suelo sobre esteras de paja y compartían la cena que la jornada había hecho posible. Un pan, un cuenco de lentejas, unas aceitunas, quizá un poco de queso de cabra, quizá unas hierbas silvestres recogidas del campo. Comían con las manos, Inal mojando el pan en el guiso, pasando el cuenco de uno a otro, en un silencio roto solo por las palabras suaves de la conversación familiar y por el crepitar de la lámpara que ardía en su rincón, pequeña y fiel como un corazón que no se cansa de latir. La carne era un lujo que la mayoría de las familias campesinas de la Palestina del siglo I se permitía solo en ocasiones especiales. Una boda, una fiesta religiosa, la visita de un huésped importante, la celebración del sábado en los hogares que podían permitírselo. La carne de cordero o de cabrito era la más apreciada, y su consumo estaba profundamente vinculado al calendario litúrgico, especialmente a la Pascua, la fiesta que conmemoraba la salida de Egipto y que requería el sacrificio de un cordero por cada familia o grupo de familias que se reunía para celebrar la cena pascual. El sacrificio se realizaba en el templo de Jerusalén durante la tarde del 14 de Nisán, y la sangre del animal se derramaba al pie del altar, mientras los levitas cantaban los salmos del Hallel. Después, el cordero se llevaba a la casa donde iba a celebrarse la cena. Se asaba entero sobre un fuego de brasas, y se comía con panes sin levadura y con hierbas amargas, siguiendo un ritual que se transmitía de generación en generación y que convertía una comida compartida
en un acto de memoria colectiva. La carne de buey era aún más costosa que la de cordero, ya que los bueyes eran animales de trabajo cuyo valor como fuerza de tracción para el arado superaba con mucho su valor como alimento. Sacrificar un buey para comerlo era un acto de celebración extraordinaria, reservado para ocasiones que justificaran semejante gasto. La parábola del hijo pródigo que Jesús contó lo refleja con claridad. Cuando el padre decide celebrar el regreso de su hijo, ordena matar el becerro gordo, un animal que había sido engordado expresamente para una ocasión especial y cuyo sacrificio indica la magnitud de la alegría del padre. El hijo mayor, resentido, se queja de que nunca le han dado ni un cabrito para celebrar con sus amigos. Un detalle que establece una escala precisa de generosidad. El cabrito era la fiesta modesta, el becerro gordo la celebración suprema. Las leyes alimentarias del judaísmo, detalladas en los libros del Levítico y del Deuteronomio, determinaban con precisión qué animales podían comerse y cuáles no. Los animales terrestres debían tener la pezuña hendida y rumiar. La vaca, la oveja, la cabra y el ciervo eran permitidos. El cerdo, que tiene la pezuña hendida pero no rumia, estaba prohibido. Y esa prohibición era uno de los marcadores identitarios más visibles de la comunidad judía en el contexto del Imperio Romano, donde la carne de cerdo era uno de los alimentos más comunes y baratos. Los peces debían tener aletas y escamas para ser considerados puros. Los mariscos, los moluscos y los peces sin escamas estaban prohibidos. Las aves de rapiña y los carroñeros eran impuros. Las palomas, las codornices y los pollos domésticos eran aceptables. Esas reglas no eran percibidas por quienes las seguían como restricciones arbitrarias, sino como un sistema de orden que reflejaba la estructura sagrada del mundo, una manera de vivir en armonía con la voluntad divina que se manifestaba no solo en las grandes decisiones morales, sino en los actos más íntimos y cotidianos, como elegir qué poner en la boca. Comer era, en la cosmovisión judía del siglo I, un acto que tenía dimensiones espirituales. Cada alimento que se llevaba a los labios podía acercar o alejar al creyente de la pureza que Dios requería, y la mesa familiar era, por tanto, un espacio donde lo sagrado y lo doméstico se entrelazaban sin separación posible. El pescado ocupaba un lugar especial en la dieta de las comunidades que vivían cerca del lago de Genesaret, conocido también como Mar de Galilea o Lago de Tiberíades. El lago, de unos 21 kilómetros de largo por 13 de ancho, era rico en peces de agua dulce, especialmente en tilapias, que los lugareños llamaban musht, y que hoy se conocen comercialmente como pez de San Pedro, en sardinas de agua dulce y en barbos. La pesca era una actividad económica fundamental para las aldeas costeras como Cafarnaúm, Betsaida y Magdala, y los evangelios reflejan esa realidad con una naturalidad que revela la familiaridad de los autores con el mundo pesquero. Redes que se echan al agua y se recogen cargadas o vacías. Barcas que salen de noche porque ciertos peces se acercan a la superficie cuando la oscuridad hace que el agua se enfríe. La práctica de seleccionar el pescado bueno y desechar el malo. El trabajo de remendar las redes rotas, sentados en la orilla mientras el sol de la mañana va secando la humedad de la noche. El agua del lago de Genesaret, cuando estaba en calma, tenía una superficie tan lisa y tan quieta que reflejaba el cielo como un espejo oscuro. Y los pescadores que salían en sus barcas antes del amanecer veían las estrellas duplicadas bajo sus remos, las de arriba y las de abajo, como si el universo entero se hubiera plegado sobre sí mismo, y ellos navegaran por el pliegue, suspendidos entre dos cielos idénticos. El sonido de los remos cortando el agua era suave y rítmico, un chapoteo bajo y regular que se perdía en la inmensidad del lago, y el olor del agua dulce
se mezclaba con el del pescado de la noche anterior, impregnado en la madera de la barca y en las fibras de la red, un olor que era para aquellos hombres tan familiar como el olor de su propia piel. El pescado se conservaba mediante dos métodos principales: el salado y el secado al sol. Magdala, la ciudad de la que provenía María Magdalena, según la tradición, era conocida en el mundo grecorromano como Tarichea, un nombre griego que significa lugar de salazón de pescado, lo cual indica que la industria pesquera de esa localidad había alcanzado una escala comercial suficiente como para dar nombre a la ciudad entera. El pescado salado de Galilea se exportaba a otras regiones de Palestina y, según algunas fuentes, incluso a mercados más lejanos. La sal necesaria para la conservación provenía del Mar Muerto, cuyas aguas, con una salinidad 10 veces superior a la del océano, depositaban costras de sal en sus orillas que se recogían y se transportaban en bloques hacia las tierras del interior. Jesús dijo a sus discípulos que eran la sal de la tierra y advirtió que si la sal perdía su sabor, no servía para nada. Esa imagen, que puede parecer extraña desde el conocimiento químico moderno, puesto que el cloruro de sodio puro no puede perder su sabor, cobra sentido cuando se comprende que la sal que se usaba en la Palestina del siglo I no era químicamente pura, sino que venía mezclada con otros minerales del Mar Muerto que podían disolverse con la humedad, dejando un residuo insípido que ya no servía para salar ni para conservar. Los oyentes de Jesús habrían reconocido inmediatamente esa experiencia doméstica. El bloque de sal que se dejaba demasiado tiempo expuesto a la lluvia y que, al probarlo, ya no tenía el sabor que debía tener, y que se tiraba al camino porque había perdido su única utilidad. El vino era la bebida cotidiana, consumida por hombres, mujeres y niños, generalmente mezclada con agua en proporciones que variaban según la ocasión y las costumbres locales. El agua pura no siempre era segura para beber, especialmente en las zonas urbanas donde la contaminación de los manantiales y las cisternas era un riesgo constante, y el vino, con su contenido alcohólico modesto, actuaba como un desinfectante natural que hacía el agua más segura. La producción de vino seguía un ciclo anual que comenzaba con la poda de las vides en febrero, continuaba con el cuidado de los viñedos durante la primavera y el verano, y culminaba con la vendimia de septiembre y octubre, cuando las uvas maduras se recogían y se pisaban en lagares de piedra excavados en la roca, generalmente por los pies descalzos de los trabajadores que caminaban sobre los racimos, aplastándolos mientras cantaban canciones de vendimia que el profeta Isaías evoca en su célebre parábola de la viña. El vino nuevo, recién fermentado, era turbio y fuerte, y necesitaba tiempo para clarificarse y suavizarse. Se almacenaba en odres de piel de cabra, y Jesús usó esa práctica doméstica para construir una de sus metáforas más conocidas. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo, al fermentar, expandiría los odres. Y si estos eran viejos y habían perdido su elasticidad, se romperían, y se perdería tanto el vino como los odres. La imagen era perfectamente transparente para cualquier familia que hubiera experimentado la frustración de perder una cosecha de vino por haber usado recipientes inadecuados, y la lección espiritual que Jesús extraía de ella, la necesidad de nuevas formas para contener un mensaje nuevo, se anclaba firmemente en la experiencia material de quienes lo escuchaban. Los productos lácteos, especialmente el queso y el yogur de cabra y de oveja, complementaban la dieta de muchas familias, sobre todo en las zonas pastorales donde la ganadería era más importante que la agricultura. La leche fresca se consumía poco porque se estropeaba rápidamente en el calor del cercano oriente. Pero el queso y el yogur, productos de la fermentación que podían conservarse durante más tiempo, eran alimentos regulares y apreciados. El queso de David, mencionado en el primer libro de Samuel, cuando el joven pastor lleva 10 quesos al comandante del ejército de Israel,
era probablemente un queso fresco y blando, similar al que todavía se elabora hoy en las aldeas rurales de Palestina y Jordania, prensado en moldes de mimbre y escurrido hasta alcanzar una consistencia firme pero cremosa. La miel silvestre era otro alimento que los textos bíblicos mencionan con frecuencia y que tenía una presencia real en la dieta del siglo I, aunque no como producto de apicultura organizada, sino como hallazgo fortuito en las grietas de las rocas y en los huecos de los árboles viejos donde las abejas construían sus panales. El Evangelio de Lucas menciona que Jesús resucitado, al aparecerse a sus discípulos, les pidió algo de comer, y le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel, aunque algunos manuscritos antiguos omiten la miel. Juan el Bautista, según Marcos y Mateo, se alimentaba en el desierto de langostas y miel silvestre, una dieta que era perfectamente viable en las zonas semiáridas del Valle del Jordán, donde las langostas, un alimento permitido por la ley mosaica y rico en proteínas, aparecían en enjambres estacionales, y donde la miel podía encontrarse en las oquedades de las rocas del Wadi. Las hierbas aromáticas y las especias, aunque no eran la base de la dieta, desempeñaban un papel importante tanto en la cocina como en la práctica religiosa. El comino, el eneldo, la menta, el cilantro, el hisopo y la mostaza eran las más comunes, y varias de ellas aparecen mencionadas en los evangelios en contextos que revelan su familiaridad cotidiana. Jesús reprochó a los fariseos que diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero descuidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ese reproche funciona retóricamente porque nadie dudaba de que la menta, el eneldo y el comino fueran dignos de diezmo. Eran productos del huerto casero, cultivados en los pequeños jardines que las familias mantenían junto a sus casas, y la ley establecía que 1/10 parte de toda producción debía entregarse al templo. Lo que Jesús señalaba no era que el diezmo de las hierbas fuera innecesario, sino que la obsesión por cumplir los detalles más minuciosos de la ley no debía hacer olvidar los principios más amplios y más profundos que esa misma ley buscaba proteger. La mostaza, cuya semilla Jesús usó como imagen de lo más pequeño que se convierte en lo más grande, era una planta que crecía con una agresividad casi invasiva en los campos de Galilea, donde podía alcanzar alturas de 2 o 3 metros en una sola temporada de crecimiento, o una exuberancia vegetal que habría resultado perfectamente reconocible para un auditorio de campesinos que luchaban constantemente por mantener sus cultivos libres de plantas silvestres que se apoderaban de la tierra con una tenacidad que ningún esfuerzo humano parecía capaz de contener del todo. La tarde avanzaba en las aldeas de Galilea, y la temperatura descendía con una suavidad que se sentía primero en las manos y en los pies, luego en los brazos y en las piernas, y finalmente en todo el cuerpo, como si el aire fresco de la noche fuera un líquido que subía lentamente desde el suelo y fuera cubriendo a las personas de abajo hacia arriba. Las familias terminaban de comer y guardaban lo que había sobrado. Sé que en muchos casos era muy poco o nada. Un trozo de pan que se endurecería durante la noche y que se mojaría en aceite o en vinagre a la mañana siguiente para ablandarlo. Unas aceitunas en un cuenco tapado con un paño. Quizá un resto de guiso que se recalentaría al día siguiente sobre las mismas brasas. La lámpara de aceite seguía ardiendo en su rincón, pequeña y fiel, y las sombras que proyectaba sobre las paredes de piedra se movían con una lentitud hipnótica, como si el tiempo mismo se hubiera sentado junto a la familia y se hubiera quedado quieto, esperando, sin ninguna prisa por avanzar. Ahora bien, si la comida era el sustento del cuerpo, la ropa era su protección y al mismo tiempo su lenguaje. Lo que una persona vestía en la Palestina del siglo I decía más sobre su identidad, su posición social,
y su oficio y su relación con la ley religiosa de lo que cualquier presentación verbal podría haber comunicado. La ropa no era un accesorio de la persona. Era, en cierto sentido, una extensión de ella, una segunda piel que hablaba antes de que la boca se abriera, que identificaba al campesino, al sacerdote, al fariseo, al soldado romano, al mendigo, a la viuda, al rico y al pobre, con una claridad que no dejaba lugar a la ambigüedad. La prenda más básica y más universal era la túnica interior, llamada ketonet en hebreo o chitón en griego, una pieza de tela que se llevaba directamente sobre la piel y que cubría el cuerpo desde los hombros hasta las rodillas o hasta los tobillos, dependiendo de la riqueza del usuario y de la ocasión. La túnica podía ser de lino, de lana o, en los casos más modestos, de un tejido vasto de pelo de cabra. El lana de lino era más fresca y más suave, adecuada para el calor del verano y preferida por quienes podían permitírsela. La de lana era más cálida y más duradera, mejor para los inviernos que en las zonas montañosas de Judea y Galilea podían ser sorprendentemente fríos, con temperaturas que bajaban por debajo de los 10 grados y noches en que la escarcha cubría los campos y el aliento se condensaba en el aire como un pequeño fantasma que aparecía y desaparecía con cada respiración. La ropa en tiempos de Jesús no se compraba con la facilidad con que se compra hoy. No había tiendas de ropa en el sentido moderno, ni producción en masa, ni variedad de tallas ni de estilos. Cada prenda era el resultado de un proceso largo y laborioso que comenzaba con la esquila de las ovejas o con la cosecha del lino, y que pasaba por el hilado, el tejido, el teñido y la costura antes de convertirse en algo que pudiera vestirse. Ese proceso era, en su mayor parte, trabajo de mujeres, y el capítulo 31 del libro de los Proverbios, en su célebre retrato de la mujer virtuosa, dedica varios versículos a describir su relación con la producción textil. Busca lana y lino y trabaja con voluntad con sus manos. Hace telas y las vende, y entrega cintos al mercader. Esa imagen no era una idealización poética. Era un reflejo bastante preciso de la vida cotidiana de las mujeres en la Palestina del siglo I, para quienes el hilado y el tejido eran actividades que ocupaban una parte significativa de cada día y que constituían una de las pocas maneras en que podían contribuir directamente a la economía familiar. El hilado se hacía con un uso manual y un pequeño instrumento compuesto por una vara delgada de madera con un contrapeso en la parte inferior, que se hacía girar con los dedos mientras la fibra, ya fuera de lana o de lino, se iba estirando y torciendo hasta convertirse en un hilo de grosor más o menos uniforme. Era un trabajo que podía hacerse caminando, sentada, conversando con otras mujeres. Un trabajo que se integraba en los intersticios de las demás tareas domésticas, que acompañaba las horas muertas y las horas llenas, que no se detenía nunca del todo porque siempre había alguien en la familia que necesitaba una prenda nueva o una prenda remendada, y porque la tela, en una sociedad donde cada metro de tejido representaba horas de trabajo manual, era un bien demasiado valioso para no producir todo el que fuera posible. El tejido se realizaba en telares que variaban en complejidad desde simples marcos de madera verticales, apoyados contra la pared de la casa, hasta instalaciones más elaboradas con pedales y mecanismos de separación de la urdimbre que permitían tejer telas más anchas y con patrones más complejos. La evidencia arqueológica del siglo I muestra una gran diversidad de técnicas textiles en la región, desde tejidos llanos y sencillos para las prendas cotidianas hasta tejidos de una complejidad notable para las vestiduras sacerdotales y para la ropa de las clases más acomodadas. El lino egipcio, importado a través de las rutas comerciales que conectaban el Valle del Nilo con Palestina, era considerado el tejido más fino y más lujoso, y se reservaba para las prendas más importantes: las vestiduras sacerdotales del templo, en los sudarios funerarios de las familias ricas
la ropa interior de quienes podían permitirse la suavidad incomparable del lino bien tejido contra la piel. Sobre la túnica interior se llevaba el manto exterior, llamado simla o gimatión, una pieza rectangular de tela más gruesa, generalmente de lana, que se envolvía alrededor del cuerpo de diversas maneras y que cumplía múltiples funciones. Protegía del frío durante el día, servía como manta durante la noche, podía usarse como saco para transportar objetos, y era, en muchos casos, la posesión más valiosa de una persona pobre. La ley mosaica, recogida en el libro del Éxodo, establecía que si se tomaba el manto de un hombre como prenda de una deuda, debía devolvérsele antes del atardecer, porque ese manto era su única cubierta para su cuerpo, aquello con lo que se cubría para dormir, y si no se le devolvía, ¿en qué dormiría? Esa norma, de una sensibilidad social que resulta conmovedora por su concreción, revela que para muchos habitantes de la Palestina antigua, el manto era literalmente todo lo que tenían entre su cuerpo y el frío de la noche, y que quitárselo equivalía a exponerlos a una vulnerabilidad que la ley consideraba inaceptable, incluso cuando una deuda legítima justificaba la reclamación. Jesús hizo referencia directa a esa realidad cuando dijo, según el Evangelio de Mateo, que al que quisiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, le dejara también el manto. La radicalidad de esa instrucción solo se comprende cuando se entiende lo que el manto representaba. No una prenda entre muchas, sino la última posesión, la última protección, el último refugio contra la intemperie y contra la indigencia absoluta. Entregar el manto voluntariamente era un acto de desprendimiento que iba más allá de la generosidad convencional. Era, en cierto sentido, quedarse desnudo ante el mundo, sin ninguna barrera material entre el cuerpo propio y la totalidad del sufrimiento que la vida pudiera infligir. El color de la ropa estaba determinado en gran medida por la posición social y económica de quien la vestía. La mayoría de la población campesina llevaba ropa del color natural de la lana o del lino, blancos, amarillentos, marrones claros, grises terrosos, tonos que se fundían con el paisaje como si las personas y la tierra estuvieran hechas de la misma materia. Teñir la tela requería tintes que debían importarse o producirse localmente con procesos que consumían tiempo y recursos, lo que hacía que la ropa teñida fuera significativamente más cara que la de color natural. Los tintes más comunes y más asequibles eran los que se obtenían de plantas locales. El azafrán para el amarillo, la granada para tonos rojizos y amarillentos, la rubia tinctorum para el rojo, el índigo importado de la India para el azul. Pero el tinte más codiciado y más costoso de todo el mundo antiguo era la púrpura, obtenida de las glándulas de moluscos marinos del género Murex que se recogían en las costas del Mediterráneo oriental, especialmente en la región de Fenicia. La producción de púrpura era un proceso maloliente y laborioso que requería miles de moluscos para obtener una cantidad mínima de tinte. Plinio el Viejo describió el proceso con detalle. Los moluscos se machacaban en morteros de piedra, se dejaban macerar en sal durante 3 días. Se hervían lentamente en agua durante 10 días en grandes recipientes de plomo, y el líquido resultante se usaba para teñir la tela, que adquiría un color que variaba entre el violeta oscuro y el rojo intenso, dependiendo de la especie de molusco utilizada y de las condiciones del proceso. El olor de las factorías de púrpura era tan penetrante y tan desagradable que solían ubicarse fuera de las ciudades, a sotavento, para que la brisa se llevara la pestilencia lejos de las narices de los habitantes. A pesar de ese olor repugnante en su origen, la púrpura era el color del poder y de la riqueza en todo el Mediterráneo antiguo. Los reyes la vestían, los senadores romanos la lucían en las franjas de sus togas,
y poseer un manto de púrpura era un signo inequívoco de pertenecer a la élite más alta de la sociedad. En el Evangelio de Lucas, la parábola del rico y Lázaro describe al hombre rico como alguien que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Esos dos detalles, la púrpura y el lino fino, bastaban para que cualquier oyente del siglo I entendiera que se trataba de un hombre de riqueza extrema, alguien que podía permitirse los dos tejidos más caros del mundo antiguo y que vivía en un nivel de lujo que era inalcanzable para la inmensa mayoría de la población. Cuando los soldados romanos se burlaron de Jesús antes de la crucifixión, le pusieron un manto de púrpura según Marcos, o un manto escarlata según Mateo, como parodia de la vestidura real. Ese gesto era comprensible instantáneamente para cualquier observador del siglo I. La púrpura era el color de los reyes, y poner un manto de ese color sobre un prisionero condenado a muerte era un acto de ironía cruel que transformaba el símbolo más visible del poder en un instrumento de humillación. El manto de púrpura que le pusieron era probablemente un sagum o paludamentum militar, una capa de lana teñida de rojo que los soldados romanos usaban y que, en aquel contexto, servía como sustituto burlesco de la vestidura real. El calzado, cuando se usaba, consistía generalmente en sandalias de cuero, compuestas por una suela de piel curtida atada al pie con correas que se cruzaban sobre el empeine y alrededor del tobillo. Las sandalias eran la forma de calzado más común y más práctica para el clima cálido y los terrenos pedregosos de Palestina, y aparecen mencionadas en los evangelios con una frecuencia que refleja su importancia en la vida cotidiana. Juan el Bautista dijo de Jesús que no era digno de desatar la correa de sus sandalias, una expresión que indicaba la más profunda humildad, porque desatar las sandalias de otra persona era una tarea considerada tan servil que ni siquiera se le exigía a un esclavo judío, solo a un esclavo gentil. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en la última cena, estaba realizando un acto que culturalmente pertenecía al nivel más bajo del servicio doméstico. Y la conmoción que provocó en Pedro, que se negó inicialmente a que su maestro le lavara los pies, y solo se comprende plenamente cuando se entiende la escala social que ese gesto transgredía. El polvo de los caminos de Galilea y de Judea se metía entre los dedos de los pies descalzos y entre las correas de las sandalias. Se acumulaba en la piel como una segunda piel de color ocre, y se convertía en una presencia tan constante que el ritual de lavar los pies al llegar a una casa era una de las primeras formas de hospitalidad que un anfitrión ofrecía a sus invitados. Un criado traía una jofaina de agua, se arrodillaba ante el huésped y le lavaba los pies con cuidado, eliminando el polvo y la fatiga del camino, con un gesto que era al mismo tiempo práctico y simbólico. Una manera de decir que la casa era un lugar seguro, un refugio donde el viajero podía por fin descansar. La ausencia de ese gesto era una ofensa notable, y Jesús lo señaló cuando cenó en casa de Simón el fariseo, y una mujer pecadora entró y le lavó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Le dijo a Simón que él, el anfitrión, no le había dado agua para lavarse los pies, mientras que aquella mujer, desde que entró, no había dejado de bañarlos con sus lágrimas. La cabeza se cubría generalmente con un paño de tela, especialmente durante las horas de más calor y cuando se trabajaba al aire libre. Los hombres usaban un sudario o paño rectangular que se sujetaba a la cabeza con una cuerda o banda enrollada, similar a la cufilla que todavía hoy se usa en muchas regiones del cercano Oriente. Las mujeres se cubrían la cabeza y a menudo parte del rostro con un velo, cuyo uso estaba vinculado tanto a la protección contra el sol como a las normas de pudor y de modestia que la sociedad del siglo I consideraba apropiadas. Pablo de Tarso, en su primera carta a los Corintios,
dedicó varios párrafos a la cuestión del velo femenino durante la oración, lo cual indica que el tema era objeto de debate incluso dentro de las primeras comunidades cristianas, donde las costumbres judías del pudor se encontraban con las prácticas grecorromanas, más permisivas en algunos aspectos. La ropa del sumo sacerdote, descrita con minuciosa atención en el libro del Éxodo, representaba el extremo opuesto de la sencillez campesina. Las vestiduras sacerdotales incluían una túnica interior de lino blanco fino, un manto azul con campanillas de oro y granadas bordadas en el borde inferior, un efod de lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y escarlata, un pectoral con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel, un cinturón tejido con los mismos colores que el efod, y una mitra o turbante de lino con una placa de oro puro en la frente sobre la que estaban grabadas las palabras «Santidad a Yahvé». Cada una de esas prendas tenía un significado teológico preciso, y su confección requería artesanos especializados cuyas habilidades se transmitían de generación en generación dentro de las familias dedicadas al servicio del templo. Las campanillas del manto del sumo sacerdote emitían un sonido suave y argentino cuando el sacerdote se movía dentro del santuario. Un sonido que los fieles reunidos fuera podían oír como evidencia de que el servicio sagrado se estaba llevando a cabo, desde que el sacerdote estaba vivo y en movimiento dentro del espacio prohibido donde la presencia divina habitaba. El Éxodo dice que el sonido de las campanillas debía oírse cuando el sacerdote entrara y saliera del santuario, para que no muriera. Esa instrucción sugiere una teología del espacio sagrado, donde la proximidad a lo divino era al mismo tiempo un privilegio y un peligro, donde la frontera entre la vida y la muerte se hacía tan delgada como el velo del templo, y donde el sonido, el simple sonido de unas campanillas de oro golpeándose entre sí al ritmo de los pasos del sacerdote, era lo que mantenía al hombre vivo en la presencia de un Dios cuya santidad era demasiado intensa para el cuerpo humano no protegido. Esas campanillas debían de sonar como suenan los últimos ecos de una campana lejana que se va apagando en la distancia, son cada vez más tenues, cada vez más espaciadas, como si el sonido mismo se estuviera quedando dormido, como si la vibración del metal dorado fuera debilitándose en el aire espeso del incienso que llenaba el santuario, mezclándose con el humo y con el silencio, hasta que ya no se podía distinguir si lo que se oía era una campanilla o el recuerdo de una campanilla, o quizá solo el latido del propio corazón confundido con la quietud sagrada del lugar más santo de la tierra. Los flecos rituales, llamados tzitzit en hebreo, eran otro elemento distintivo de la vestimenta judía masculina. El libro de los Números ordenaba a los israelitas que se hicieran flecos en los bordes de sus vestidos y que pusieran un hilo de azul en cada fleco, como recordatorio de los mandamientos divinos. Esos flecos colgaban de las 4 esquinas del manto exterior y eran visibles para cualquiera que mirara a quien los llevaba, funcionando como un signo de identidad religiosa y como un recordatorio constante de la alianza entre Dios e Israel. Jesús los llevaba. El Evangelio de Mateo relata que una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Y la palabra griega que Mateo usa, kraspedón, corresponde precisamente a los flecos rituales del tzitzit. La mujer no tocó a Jesús directamente, tocó los flecos de su manto, la parte de la vestimenta que representaba la conexión más visible entre la persona y la ley divina, como si buscara la curación no en el hombre, sino en la sacralidad que esos hilos encarnaban. Jesús también criticó a quienes ensanchaban sus filacterias y alargaban los flecos de sus mantos para hacerse ver, señalando una tendencia a convertir los signos exteriores de la piedad
en instrumentos de exhibición social. Las filacterias, pequeñas cajas de cuero que contenían pasajes de la Torá y que se ataban al brazo izquierdo y a la frente durante la oración, eran otro elemento de la vestimenta religiosa que marcaba la frontera entre lo sagrado y lo profano, entre el cuerpo que trabaja y come y duerme, y el cuerpo que ora y recuerda y se ofrece. La crítica de Jesús no iba contra los objetos en sí, sino contra la tentación, siempre presente, de confundir la apariencia de la devoción con la devoción misma, de sustituir la transformación interior por la decoración exterior, de creer que una filacteria más ancha hacía una oración más profunda. Las prendas de vestir tenían, en aquel mundo, una duración que resulta difícil de concebir desde la perspectiva de la moda contemporánea, donde la ropa se produce en masa, se usa durante una temporada y se descarta sin mayor reflexión. En la Palestina del siglo I, una túnica bien tejida podía durar años, a veces décadas, pasando de padres a hijos, de hermanos mayores a hermanos menores, reparada y remendada una y otra vez, hasta que la tela original quedaba apenas reconocible, bajo las capas de parches y de zurcidos que la habían ido sosteniendo a lo largo del tiempo. Jesús aludió a esa práctica cuando dijo que nadie ponía un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el parche nuevo encogería al lavarse y el desgarro se haría peor. Era una observación que cualquier ama de casa reconocería inmediatamente. La sabiduría práctica de quien ha trabajado con telas y sabe que cada tejido tiene su propia memoria, su propia manera de comportarse con el agua y con el sol y con el paso del tiempo. La ropa era tan valiosa que formaba parte de los salarios y de las herencias. Los soldados romanos que crucificaron a Jesús se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, según narran los 4 evangelios. El Evangelio de Juan especifica que la túnica de Jesús era sin costura, tejida toda de arriba abajo de una sola pieza, y que los soldados decidieron no rasgarla, sino echar suertes para ver a quién le tocaría. Ese detalle es significativo por 2 razones. Primero, porque una túnica sin costura, tejida en una sola pieza, no era un trabajo textil de considerable habilidad y valor, lo cual sugiere que Jesús, aunque predicaba la pobreza y la sencillez, no vestía andrajos, sino una prenda bien hecha que alguien, quizás su madre o alguna de las mujeres que lo acompañaban y que, según Lucas, le servían de sus bienes, había tejido con cuidado. Y segundo, porque la decisión de los soldados de no rasgar la túnica sino sortearla, indica que incluso para unos legionarios romanos acostumbrados al botín, aquella prenda tenía un valor que merecía ser preservado. Las vestiduras de los sacerdotes del templo, que se tejían y se mantenían con un cuidado ritual extremo, se lavaban en instalaciones especiales dentro del recinto del templo, porque una vez que habían sido consagradas, no podían ser tratadas como ropa ordinaria. Cuando una vestidura sacerdotal se desgastaba tanto que ya no podía usarse, no se tiraba ni se regalaba. Se deshilachaba y los hilos se usaban como mechas para las lámparas del templo durante las fiestas. De modo que la santidad que había impregnado la tela durante su vida útil no se perdía, sino que se transformaba en luz. En la luz que iluminaba los patios del templo durante las noches de celebración, cuando los candelabros enormes ardían con una intensidad que, según el Talmud, iluminaba todos los patios de Jerusalén. La vida cotidiana en la Palestina del siglo I estaba organizada en torno a ritmos que la modernidad ha olvidado por completo. El ritmo del cuerpo y el ritmo de la tierra eran uno solo. Se despertaba con la luz, se trabajaba mientras el sol lo permitía, se comía lo que la estación ofrecía, se vestía según el clima y según los recursos, y se dormía cuando la oscuridad hacía imposible cualquier otra actividad que no fuera dormir o conversar en voz baja junto a la llama menguante de la lámpara de aceite. No había reloj
que fragmentara el día en unidades abstractas. Las horas se medían por la posición del sol, y las estaciones se marcaban por las fiestas religiosas que pautaban el año agrícola. La Pascua en primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Pentecostés a las 7 semanas de la Pascua, al final de la cosecha del trigo. La fiesta de los tabernáculos en otoño, al final de la cosecha de la uva y de la aceituna. Cada una de esas fiestas tenía su comida propia, sus gestos rituales propios, su ropa propia. En la Pascua se comía el cordero asado con panes sin levadura y hierbas amargas, y los comensales se reclinaban sobre cojines en el suelo, a la manera grecorromana, en lugar de sentarse como en las comidas ordinarias, porque reclinarse era la postura de los hombres libres en el mundo antiguo, y la Pascua celebraba precisamente la liberación de la esclavitud en Egipto. En la fiesta de los tabernáculos se construían cabañas de ramas en los patios de las casas y en los tejados, y se vivía en ellas durante 7 días, comiendo y durmiendo bajo un techo de hojas que dejaba ver las estrellas, como recordatorio de los 40 años que los israelitas habían pasado en el desierto, viviendo en tiendas provisionales bajo la protección directa de Dios. Esas fiestas eran los momentos en que la comida y la ropa adquirían su máxima densidad simbólica, en que cada bocado y cada prenda se cargaban de un significado que trascendía lo material y apuntaba hacia lo sagrado. Pero incluso fuera de las fiestas, incluso en los días ordinarios que constituían la mayor parte del año, la comida y la ropa tenían una dignidad que la abundancia moderna ha erosionado sin darse cuenta. Cada trozo de pan había costado el esfuerzo de muchas manos. Las manos que sembraron el trigo, las que lo cosecharon con hoces de hierro bajo el sol de junio, las que lo trillaron en la era con el trillo de madera tirado por bueyes, las que lo aventaron arrojándolo al aire para que el viento separara el grano de la paja, las que lo molieron entre las piedras del molino en la madrugada, las que amasaron la harina con agua y con un poco de masa fermentada guardada del día anterior, las que dieron forma al disco de masa y lo pegaron a la pared caliente del horno de barro. Cada pedazo de pan era el resultado visible de una cadena de esfuerzos humanos que conectaba al que comía con la tierra, con la lluvia, con el sol, con el viento y con el trabajo de personas cuyas manos, encallecidas por el uso y quemadas por el fuego del horno, eran las manos que alimentaban al mundo. Del mismo modo, cada túnica, cada manto, cada velo y cada sandalia eran el producto de un trabajo paciente y repetitivo que no se completaba en horas, sino en semanas o meses. El lino debía cosecharse, remojarse en agua durante días para ablandar las fibras, secarse al sol, golpearse con mazos de madera para separar la fibra de la corteza, peinarse y finalmente hilarse y tejerse. La lana debía esquilarse, lavarse para quitarle la lanolina, acardarse para desenredar las fibras, hilarse y tejerse. Cada prenda que una persona llevaba sobre el cuerpo era un archivo textil de horas incontables de trabajo silencioso, generalmente femenino, generalmente invisible, generalmente dado por sentado, pero absolutamente indispensable. Cuando Jesús dijo que no se preocuparan por lo que habrían de vestir, y señaló que los lirios del campo no trabajan ni hilan, y sin embargo ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos, estaba hablando a personas para quienes la preocupación por la ropa no era una cuestión de vanidad, sino de supervivencia. Tener que vestir, tener una túnica que protegiera del sol y un manto que protegiera del frío, era una preocupación legítima y constante, en una sociedad donde la ropa no se producía con facilidad, y donde perderla, por robo o por embargo, podía significar una exposición literal a los elementos. La invitación de Jesús a no preocuparse
no era una invitación a la irresponsabilidad, era una invitación a la confianza, a creer que el mismo Dios que vestía de belleza a las flores silvestres del campo, cuidaría también de las necesidades más básicas de quienes confiaran en Él. Los lirios a los que se refería Jesús eran probablemente las anémonas rojas que florecían en primavera en los campos de Galilea, cubriendo las colinas con un manto de color tan intenso y tan efímero que parecía un milagro renovado cada año, una explosión de belleza gratuita que nadie había plantado, ni regado, ni cultivado, y que, sin embargo, superaba en esplendor a cualquier tela teñida de púrpura o bordada con hilos de oro. La comparación entre la flor silvestre y el rey más rico de la historia de Israel era, en el fondo, una reflexión sobre el origen de la verdadera belleza, sobre la diferencia entre lo que los seres humanos pueden fabricar con su esfuerzo y lo que la creación ofrece sin esfuerzo alguno, entre la riqueza que se acumula y la riqueza que simplemente florece. La cena había terminado en las casas de Galilea. Los cuencos de cerámica habían sido recogidos y apilados en un rincón del patio. Las migas de pan habían caído al suelo de tierra apisonada, donde quizá un perro doméstico las recogería más tarde con la lengua paciente y agradecida de los animales que viven al margen de la mesa humana, esperando lo que cae, lo que sobra, lo que se olvida. Los niños dormían ya sobre sus esteras, envueltos en sus mantos, sí, con los pies sucios del polvo del día y las manos todavía vagamente olorosas al pan y al aceite de la cena. Las mujeres guardaban en la alacena lo poco que quedaba, tapaban la tinaja del aceite, cubrían con un paño el cuenco de las aceitunas y se sentaban un momento junto a la lámpara antes de apagarla, dejando que el silencio de la noche entrara en la casa como un huésped familiar que no necesitaba ser recibido con ceremonia, porque venía cada noche, siempre a la misma hora, siempre con la misma quietud. La lámpara de aceite era pequeña, del tamaño de un puño, hecha de barro cocido, con un pico donde asomaba la mecha de lino empapada en aceite de oliva. Su llama era una cosa diminuta, apenas un temblor de luz amarilla en la oscuridad. Pero esa llama diminuta era todo lo que separaba a la familia de la negrura completa de una noche sin luna. Y su presencia, por pequeña que fuera, bastaba para crear un espacio de intimidad y de calor donde los cuerpos podían sentirse seguros y los ojos podían cerrarse sin miedo. Jesús dijo que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Esa imagen era la vida misma de cada hogar galileano al caer la noche. La lámpara puesta en el nicho de la pared o sobre una pequeña repisa de piedra, irradiando su círculo modesto de luz, sosteniendo con su llama frágil todo el espacio habitable de la casa, recordando a quienes se quedaban despiertos que la oscuridad no es absoluta, mientras haya alguien dispuesto a mantener el fuego encendido. El aceite de la lámpara bajaba lentamente durante la noche, y la llama se iba haciendo más pequeña a medida que la mecha tenía menos combustible del que alimentarse. Era un proceso tan gradual que casi no se notaba, como el envejecimiento de un rostro o el cambio de las estaciones. Algo que sucedía con una lentitud que hacía imposible señalar el momento exacto en que la llama había sido grande y el momento en que había empezado a menguar. Y al final, cuando el último resto de aceite se consumía, la llama daba un último parpadeo, una última oscilación, como un suspiro de luz, y se apagaba, dejando un hilillo de humo que se elevaba recto en el aire inmóvil de la noche, un hilo gris y fino que subía hacia el techo de vigas de madera, y se perdía en la oscuridad que ahora lo llenaba todo. La casa quedaba entonces en una negrura total, una oscuridad tan completa que los ojos abiertos y los ojos cerrados veían exactamente lo mismo.
Y en esa oscuridad, los cuerpos encontraban por fin el descanso que el día les había negado, aflojando los músculos uno a uno, soltando el peso de las horas trabajadas, dejando que la respiración se hiciera más lenta, más profunda, más parecida al ritmo del viento que pasaba por los campos de trigo sin prisa y sin destino, acariciando las espigas como una mano que acaricia el cabello de un niño dormido. La túnica de lana o de lino, la misma que se había vestido durante el día, servía ahora como ropa de dormir, porque no existía una distinción entre la ropa diurna y la nocturna. El cuerpo se envolvía en la misma tela que lo había acompañado bajo el sol, y que ahora lo acompañaba bajo las estrellas, conservando algo del calor del día en sus fibras, algo del olor del trabajo y de la cocina y del camino, un olor que era el olor de la vida misma, el olor de un cuerpo que ha hecho lo que tenía que hacer y que ahora descansa, simplemente descansa, sin otra obligación que la de estar quieto y dejarse llevar por el sueño, que viene como viene la marea, lentamente, suavemente, cubriendo los pies primero, y luego las piernas, y luego el vientre, y luego el pecho, y luego la cabeza, hasta que todo el cuerpo está sumergido en una quietud profunda y oscura que no pide nada y no da nada, y simplemente es. El pan de mañana ya estaba pensado. El grano esperaba junto al molino. El aceite dormía en su tinaja. Y la noche, la larga noche de Galilea, se extendía sobre las colinas, y sobre el lago, y sobre los olivos, y sobre los tejados de las casas de piedra, con la misma paciencia con la que se había extendido la noche anterior, y la anterior, y todas las noches desde que el mundo era mundo, sosteniendo en su oscuridad a todos los que dormían y a todos los que habían dormido, como un manto enorme y suave que no distingue entre ricos y pobres, entre reyes y campesinos, entre los que visten púrpura y los que visten lana sin teñir, sino que los cubre a todos por igual, con la misma ternura, con la misma oscuridad, con el mismo silencio.